La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Leo del texto de prédica para este domingo en el Evangelio de Mateo 25, 14 a 30. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se lo dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allá habrá llanto y rechinar de dientes. Dios nos bendiga esta palabra. Imagínense todo lo que relata Jesús en esta parábola hubiera pasado en tiempos de crisis económica, como ahora. El servidor 1 y 2 hubieran tenido mala suerte con sus negocios, sus inversiones, y justo cuando vuelve el Señor, la inversión hubiera perdido un inmenso valor. ¿No hubiera sido más inteligente y prudente no haber tocado el dinero, haberlo enterrado como hace el tercero? Pero en esta parábola, el Señor confía plenamente en sus servidores.
Confía que ellos sepan hacer su voluntad y sean fiel a Él. Confía que sepan tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Entonces, sepan interpretar la situación en el mercado, sepan escoger las personas adecuadas para hacer negocios, sepan cuándo es bueno invertir o cuándo es mejor no tocar el dinero. El servidor 1 y 2 son felicitados y participan del gozo de este Señor porque ellos percibieron que este Señor tenía confianza en sus habilidades y también en su trabajo. Ellos hicieron esta confianza que tuvo el Señor suya y confiaron también en sus habilidades. En esta confianza también estudiaron el mercado, escogieron bien con quién hacer negocios, se movieron, tomaron las decisiones adecuadas y quizás también arriesgaron algo, pero tuvieron éxito. El servidor número 3, el tercero, queda afuera del gozo del Señor porque él no percibió esta confianza. Al contrario, tal como él dice, él tuvo miedo. Y el miedo le hizo desconfiar de sus habilidades. El miedo le impidió tomar decisiones correctas. El miedo le paralizó y le llevó a no hacer nada. Y por ende, tampoco intentar a cumplir realmente la voluntad de su Señor. Y también a interpretar bien qué es lo que Él quiere. Quizás choquearon un poco con el final de la parábola, que es muy duro, despiadado, deja con dudas. Yo me pregunto, ¿puede ser el miedo de alguien la razón para desecharlo? ¿Puede ser la falta de confianza llevar a una situación tan drástica? ¿No deberíamos ser empáticos con los que tienen miedo, con los que no se atreven? ¿Alentarlos? ¿Por qué Jesús termina esta parábola de esta manera? Creo que Jesús describe una realidad. El miedo puede llevarnos a privarnos a gozar y experimentar el aumento de lo bueno, tal como sucede en esta parábola. Aquí podría hacer un alto y hablar del daño, incluso la violencia que puede llevar, la paralización que causa el miedo. Pero aquí tendré que abrir mucho más y hablar de las distintas situaciones de miedo que podemos vivir. Y quiero quedarme en el aspecto del miedo que describe esta parábola. Pues moverse, salir de la zona de confort, salir de lo acostumbrado, salir del miedo es imprescindible para experimentar confianza, misericordia de otros, nuevos gozos y la mejora de situaciones que son complicadas y estancadas. Yo me pregunté por qué el tercer siervo recibe una responsabilidad menor que los otros. Porque claramente Jesús lo dice en su parábola. Según recibieron cada uno
según sus habilidades, según sus capacidades. Entonces, claramente, el Señor estimó la habilidad del tercer sirviente menor que los de los otros. Y uno podría decir, bueno, como el Señor le tuvo menos confianza en sus habilidades, tampoco pudo confiar mucho en sí mismo, porque quizás decía, Él me da menos a mí, Él cree que yo no soy capaz, como los otros. Pero también se podría decir lo contrario. Quizás el Señor sabía de su miedo, de sus dificultades, y le encomienda menos, no para despreciarlo, sino para no sobrecargarlo, para que justamente al contrario, comience de a poco a tomar responsabilidades y crecer en sus capacidades. Dándose cuenta, puedo ser responsable en lo poco, entonces ahora puedo tomar más responsabilidades. Así que el Señor, podríamos decir, le da la oportunidad de vencer también sus miedos, sus dudas hacia sí mismo. Pero a pesar de su confianza, a pesar de dar esta oportunidad, a pesar de su consideración y paciencia, el tercer servidor no reacciona, no actúa, no entra en confianza. Su miedo se agranda aún más. Y por lo tanto, también su sufrimiento. Y creo que también que eso es lo que Jesús quiere expresar cuando dice que será echado a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Curiosamente en alemán se traduce de otra forma, porque rechinar de dientes es como más como apretar los dientes, pero en alemán es más como un templar de los dientes, una expresión de miedo. Creo que justamente eso es lo que quiere Jesús expresar. Este miedo que tiene le lleva a tener más miedo aún. Cuando me encuentro en una situación en que ya me han mostrado confianza, han generado un ambiente de seguridad, cuando los otros me han dado todo el apoyo, depende únicamente de mí, que intento superar mi miedo para justamente no quedarme afuera llorando y temblando. Solo la fe es uno de los principios de la teología luterana. Sí, esto es el único acto que Dios nos invita, que enciende en nosotros a hacer. Confía en Él, confía que Él confía en mí y que es posible vencer el miedo. Sí, siempre estamos expuestos a peligros. Siempre vamos a tener que enfrentar en distintas situaciones de nuestras vidas momentos de angustia, de miedo. Podría mencionar también los beneficios que seguramente también trae el miedo, que también es una estrategia de supervivencia. Está el peligro de perder, pero también está siempre la oportunidad de superarse, de crecer, de ganar y de vivir nuevas experiencias que llenan nuestras almas, que nos enriquecen. Pensé en un personaje de una teleserie que vi desde hace poco.
Disculpen que a veces justo me identifican las cosas que nos cuenta la Biblia con las tantas historias que hoy en día podemos ver a través, gracias a Netflix y otros canales. Esta teleserie se llama Mejores Días. Luis es un exitoso empresario y tiene que lidiar con el suicidio de su esposa depresiva y la relación distanciada con sus 3 hijas. Se atiende en una terapia con otras 3 personas y una terapeuta bien particular. Los otros compañeros le unen haber pedido la madre o padre de sus hijos. Los distintos personajes progresan, aprenden de sus errores y a manejar sus debilidades, aprenden a vencer sus miedos. Ahí Luis se atreve a admitir que su vida no está perfecta y se enfrenta a la culpa que carga por el abandono de su esposa fallecida y también de sus hijas. En el último capítulo se le avisa de una reunión de negocio muy importante, justo a la misma hora en que la hija tiene una presentación en el colegio. Luis relata a sus compañeros cómo resolvía este dilema antes, sobornando el cariño de su familia con dinero y siendo obviamente criticado por esto y aumentando la distancia. Pero al final él revela que asistió a la presentación de su hija. Comenta que enfrentó este miedo o las consecuencias que podría traer su ausencia en la reunión de la empresa. Y admite que en realidad la ausencia en la empresa no traía ninguna consecuencias graves que hubieran justificado su miedo. Reconoce al contrario que dedicarse a su familia, dar tiempo a las relaciones humanas, aumenta su riqueza mucho más que todo el dinero que podía ganar dedicándose al trabajo, pero ausentándose en su familia. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué son las cosas que te impiden a participar en el gozo de nuestro Señor? ¿Cuáles son las relaciones en cuales deberías invertir, negociar? ¿Qué cosas debes arriesgar? Comenzar a hacer o también dejar de hacer. Que Dios te bendiga en esta reflexión y en todos los pasos que harás para seguir adelante. Y la paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.